Muy buena tarde, chicos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta tercera y última sesión del día de hoy. Obviamente, tercera y última sesión de este eh, principio de cuatrimestre. Estaba monitoreando la cuestión de la asistencia obviamente, cuando envían su nombre en la plataforma de Zoom. Y en la sesión pasada, nada más me aparecen dos nombres registrados. No sé si a los demás se les olvidó enviar directamente su nombre o cuál fue la situación, porque sí vi a más conectados, entonces nada más me aparecen dos que enviaron su mensaje, entonces para que chequen eso de favor. Si alguien faltó de la segunda sesión, de la primera sesión, que sí estuvo presente, ahorita en esta tercera sesión, nada más pónganme ahí una indicación que les faltó anotarse en la primera o si les faltó anotarse en la segunda para tenerlo contemplado y obviamente contemplarlo en el momento de yo estar pasando su asistencia de favor, chicos. Pero sí se me hizo raro porque había más conectados en la segunda sesión y nada más me aparecen que dos enviaron su asistencia, por favor, para que lo chequen. No sé quién de ustedes, cuatro ahorita, faltó de su asistencia, chicos, en la segunda sesión. Alguien que se la haya pasado, anotarse. Yo, profe Ledesma, ya le escribí como quiera ahí en el chat. Ok, correcto, Araceli. Sí, sí, ya identifiqué, ya vi que me mandaste la anotación por el chat como que. Sí, si les faltó en alguna sesión, anótenlo ahí por ahí. En este caso, anótenlo por un lado de esta tercera sesión al momento de poner su asistencia y yo lo contemplo obviamente en el concentrado que tengo aparte. Ok, chicos, vamos a continuar. Les voy a compartir pantalla nuevamente. Recuerden que tienen una actividad pendiente para los que todavía no la hayan cargado. Entonces estábamos viendo los enfoques, los diferentes enfoques, cómo han ido transgrediendo con el paso del tiempo, obviamente cómo se han ido modificando o las empresas han ido avanzando también, transgrediéndose de acuerdo obviamente a las necesidades de la economía, las necesidades de los países y las necesidades también en determinado momento de satisfacer obviamente la cuestión de los consumidores finales, obviamente desde el primer enfoque producción, enfoque finanzas, enfoque las ventas y el último enfoque que vivimos hoy en día es la cuestión de mercadotecnia. Vimos las premisas, también comentamos en relación al concepto de mercadotecnia. ¿Cómo ha sido la evolución en este rubro al paso del tiempo, desde finales de los 1800, inicios 1930, 1950, 1990? Primero, pues obviamente comentamos que es la cuestión de orientación a la producción. Pues obviamente las industrias y organizaciones se habían estancado en esa etapa, en la cuestión de producir, lo comentamos en su momento también. Entonces, eso obviamente se impera desde los 1800 y hay empresas que realmente hasta los 1990 todavía seguían enfocados a esa cuestión. Después, pues obviamente no simplemente fue la cuestión de la orientación a la producción, sino también la orientación a la cuestión de ventas, que entre las industrias y organizaciones solo han hecho la transición a la etapa de orientación a las ventas, nada más producen y venden, no han hecho otra transgresión. Así existen. Y fíjense qué tanto lapso de tiempo ha pasado. Y todavía siguen existiendo así empresas que nada más simplemente producían y simplemente se dedicaban a vender. Es todo lo que normalmente hacían, no se fijaban en otras cuestiones. Y hay otras que en determinado momento simplemente pasaron, no simplemente la cuestión de producción, sino vender, pasaron obviamente a la cuestión de la orientación a la mercadotecnia. Entonces,
ha sido esa parte representativa de cómo han ido evolucionando en su momento las diversas puntos de vista, las diversas perspectivas de las empresas hasta hoy en día. Obviamente a las que en, en esa cuestión, los que más les costó trabajo, pues adaptarse a una nueva modalidad en cuestión de la pandemia, pues fueron a los enfoques de las dos primeras, a la cuestión de la orientación nada más producir y a la cuestión de producir y vender, porque no tenían especificado eh, hacia qué segmento de mercado específicamente estaban enfocando sus productos o sus ventas también, o que los esfuerzos no es igual hacer esfuerzos hacia un nicho de mercado muy específico que a generalizarlo. Entonces, hay un dicho que nos permite explicar esta situación. Dicen que el que mucho abarca, poco aprieta. Y es esa cuestión. Si quieres abarcar todo el mercado, pues obviamente no vas a terminar no siendo específico o no siendo vendedor o siendo concluyente hacia un nicho específico de mercado. Vas a gastar mucho tiempo, también los esfuerzos y todas las estrategias implementadas, pues obviamente dependientemente si sea producción de ventas o mercadotecnia, pues van a tomar más tiempo, más costo, más dinero en lo que se tiene que invertir también. Por eso hoy en día se habla mucho de la segmentación de mercado. Muchos productos van a un mercado en específico. Hoy en día todos los esfuerzos que se relacionan hacia ese producto van específicamente a un mismo nicho de mercado. No quiere decir que el producto no sea vendido hacia otros consumidores. Independientemente, el producto lo puede comprar cualquier consumidor teniendo el poder adquisitivo, pero la promoción, la publicidad, los empaques, todo lo que se relaciona en la mezcla mercadológica, pues obviamente por lo regular las empresas lo enfocan a un nicho de mercado, a una segmentación específicamente, porque sobre ellos van a canalizar todos los esfuerzos y obviamente todas las estrategias de promoción, de publicidad, etcétera, etcétera, que en determinado momento van a surgir como para que el producto pues obviamente tenga o se mantenga en la cúspide o en determinado momento nazca y pues obviamente se venda y llegue a un crecimiento esperado para cada una de las empresas. ¿Cuál es la diferencia entre la mercadotecnia y simplemente vender? Nada más el simplemente ir y realizar una labor de venta. Nos dice que el marketing es el proceso para determinar los deseos de los consumidores y desarrollar un producto para satisfacer esa necesidad, generar utilidades satisfactorias para la empresa. Esto es con énfasis, obviamente, a un mercado externo. Hay un ambiente externo y hay un ambiente interno de cada uno de los mercados también. Y las ventas es simplemente es fabricar un producto y tratar de persuadir a los consumidores de comprarlo. Obviamente, en efecto, tratando de alterar la demanda de los consumidores. Esto es con énfasis en lo interno también. Obviamente lo que pasa en las cuestiones del mercado interno, en las ventas directamente no nos preocupa la cuestión de un mercado globalizado en su momento también, no nos importaría la cuestión de la competencia externa, las importaciones, exportaciones, etcétera, etcétera. Nos dedicamos únicamente y exclusivamente a fabricar un producto y simplemente persuadir para que nos lo compren. Obviamente ahí da la cuestión del poder de la negociación, el poder del convencimiento y no entran otras cosas que se manejan directamente en la cuestión del mercado. El concepto de marketing va orientado al cliente también y tiene como objetivos la cuestión del desempeño organizacional y estas a su vez pues va sumado el esfuerzo con las actividades del marketing previamente bien coordinadas para que estas tres cuestiones, tanto la orientación al cliente, el objetivo de desempeño y las actividades, busquen la satisfacción del cliente y logren el éxito de las organizaciones como tal.
Si existe una demanda negativa, o sea, si en este caso la gente tiene opciones en contra de un producto y de sus beneficios, hay que utilizar una mercadotecnia de conversión que trate de cambiar la imagen negativa del producto para hacerla positiva. Muchas veces hay publicidad y hay promociones que son contraproducentes a un producto, a una marca, a un servicio también. Entonces, si pasa eso, pues obviamente hay que utilizar una mercadotecnia de conversión, tratar de cambiar el punto de vista, el enfoque con el que se pues, dirigió inicialmente esta cuestión. Eh, ha habido muchos errores publicitarios en determinado momento que han ocasionado una demanda, una mercadotecnia negativa y pues las empresas obviamente en su debido momento se tienen que encargar de contrarrestar esa demanda negativa del producto también. Nos dice que cuando el consumidor no requiere algunos productos, pues no, que no ha identificado que sirven para satisfacer una necesidad, por ejemplo, algún tipo de yogur, productos naturistas, la tarea de la mercadotecnia es estimularla, creando en el consumidor un deseo de satisfacer sus necesidades a través del uso del producto. En determinado momento, a lo mejor, como dice aquí en el ejemplo, a lo mejor el yogur, pues simplemente es de consumo. Hay algunas personas que no les gusta el yogur o X, no es como tomar agua, no pasa nada si no compramos o si no consumimos yogur. No es un producto de primera necesidad, lo consumimos muchas veces por gusto, por un deseo. No es como el agua, que pues, obviamente si no tomamos agua, nos deshidratamos y el cuerpo empieza a padecer otras cuestiones. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa con estos tipos de productos? Y como esos ejemplos tenemos muchos, pues la tarea de la mercadotecnia es estimular al consumidor para que creen que obviamente desean esa cuestión, desean satisfacer una necesidad. Eh, no sé si ustedes puedan tener o puedan mencionar algún ejemplo de las campañas, a lo mejor que en determinado momento pueden serse utilizadas con el yogur, algo que involucre la mercadotecnia como tal para que los consumidores pues obviamente compren en determinado momento un yogur, porque pues no es tomate, no son cebollas, les mencionaba, no es agua, no es azúcar, no es frijol, no es arroz, simplemente es un alimento nada más. Pero, ¿cómo lo podrían transgredir ustedes en determinado momento que pusieran un ejemplo para que un consumidor compre un yogur? No sé qué opinan respecto a esa situación, chicos. O por qué en determinado momento algunos de ustedes consumen yogur, si alguno de ustedes lo consume, obviamente, o algún producto natural, naturista, también. Ah, algo así como frutas y verduras o algo que sea así, así de ese tipo. ¿Tú consumes yogur, Marco? No, ¿No? no. Bueno, ¿y qué te cambiaría esa perspectiva? ¿Por qué no lo consumes? Sería mi pregunta número uno, por decir. ¿No te gusta? Ah, más que nada, no, por el sabor más que nada. Ok, por el sabor. ¿Y qué cambiaría tu perspectiva si una empresa hace una campaña publicitaria? eh, ¿Cuál sería el objeto de que tú dijeras, ah, ok, me están vendiendo de esta forma el yogur, sí lo podría consumir? ¿Cómo cambiaría tu perspectiva o qué tendrían en determinado momento que utilizar para que tú consumieras yogur? Tendrían que hablar más o menos cómo es el sabor y luego como ¿Ok? que venderlo de una forma más o menos llamativa como para que luego me interesara el probarlo. Ok, correcto. Para ti lo primero, lo principal es el sabor, que te vendieran el sabor. Sí, Ok, correcto. Entonces, en ese caso, pues, ahí está un área de oportunidad. Eh, ven, no todos consumen ciertos productos. Hay oportunidades de mercado, obviamente, que podemos explotar o que las diversas empresas puedan explotar. Ahí en esta cuestión, con Marco, pues primero se le vendería el sabor. A lo mejor no le gusta porque a lo mejor es un ajá. sabor amargo, más que nada el proceso es un Sí, sabor amargo. ¿Verdad, Marco? sí.
Entonces, el sabor a ti, Sí, siento cómo que... te gustaría a ti que fuera en ese determinado momento? ¿Mandé? ¿Qué cambiarías en el yogur para que no fuera ese sabor amargo? Que fuera más dulce, porque las veces que lo he probado sí lo he sentido como que muy amargo. Ok, correcto. Es correcto en esa cuestión. Entonces, como no es un producto de primera necesidad, ahí sí se tiene que enfocar las empresas a crearle un deseo a la persona para satisfacer sus necesidades. Muchas veces productos lácteos como el yogur y otros productos naturistas lo venden con la cuestión de salud, si mal no recuerdan ustedes. Dicen consume yogur porque en determinado Ujú. momento ayuda a fortalecer la flora intestinal, te regenera la flora intestinal, te ayuda, en este caso, a evacuar también, muchas cuestiones. Entonces lo venden como una cuestión más que nada de salud. Entonces, pues obviamente todas las personas lo que desean es tener una salud óptima. Por eso es que en determinado momento a lo mejor si no les gusta el sabor o alguna otra cuestión, pues simplemente lo consumen por mantener su salud idónea. Ujú. Ok, nos dice, si encontramos una demanda latente, dice, cuando las personas desean o tienen necesidad de algo, pero no han encontrado el producto adecuado para satisfacerla. Les mencionaba anteriormente que obviamente existen pues, en el mercado, existen consumidores que no están satisfechos, obviamente, con algún tipo de producto. Lo consumen nada más porque a lo mejor no existe otro producto que los llene como tal. Sí existen, o sea, existe esa demanda latente como tal. Independientemente del producto que sea, existe ese nicho de mercado, existe esa segmentación donde hay personas que no están satisfechos con algún producto, lo compran pero realmente si sacan, hay que ver, hacer una investigación de mercado, cuál sería el producto idóneo para ese nicho de mercado. A eso se refiere con la demanda latente. También tenemos una demanda decreciente y es necesario en esa cuestión por revitalizarla. Cuando tenemos también una demanda plena, es necesario pues también mantenerla. Les voy a poner un ejemplo porque sí es experiencia laboral. Yo trabajé para una cigarrera a nivel internacional, en este caso era la comercializadora Philip Morris International, y obviamente pues es la comercializadora dueña de la marca Marlboro. Entonces se sacaban a nivel internacional, hay muchos, créanme, hay muchos hoy en día sabores, se pueden decir, o representaciones de marcas de Marlboro a nivel internacional. En México no se comercializan todas realmente. Existe un Marlboro aquí nada más, de lo poco que se comercializa y lo más estándar es el Marlboro rojo y el blanco, es de lo que más se consume en México, pero en su momento había nichos del mercado que no estaban obviamente a gustos con esos sabores, entonces sacaron otros más productos relacionados con la marca, como el Marlboro es Blue, que es el Marlboro azul, el Marlboro, había un Marlboro plateado en su momento, un Marlboro medium, Marlboro mentolado, lime mentol, etcétera, etcétera. Y aún así se siguió diversificando la marca en Marlboro 100, porque a muchos el Marlboro rojo se les hacía muy corto, se sacó el Marlboro 100 que es más extendido, Marlboro 14, para los que en determinado momento decían, es que no quiero fumar mucho psicológicamente, o sea, fumaban como quiera, independientemente un cigarro o dos cigarros es exactamente lo mismo, y decían, ok, es que una cajetilla de 20 cigarros para mí es mucho, se sacó un Marlboro 14, para aquellos que querían dejar de fumar, pues fumaban en minoría, pero al final seguían comprando una cajetilla de 14 y luego compraban otra y así. Fumaban exactamente lo mismo en esa cuestión. En otros mercados internacionales existe el Marlboro amarillo, que es mucho más fuerte que el Marlboro rojo aquí en México también. Entonces, esa es la diversificación. Entonces, se encuentran nichos de mercados, las empresas, que obviamente no están satisfechos como tal. Y eso permite que obviamente la marca se siga posicionando, que tenga una mejor posición en un mercado competitivo
y que no se vayan con la competencia, porque si en determinado momento nos regimos por unas solas marcas o presentaciones, como en muchas situaciones pasa por las empresas, obviamente viene alguien, la competencia, o una empresa que saca alguna otra diversidad, y ¿qué pasa? Pues de tener, en este caso, un mercado ya establecido, pues obviamente los clientes reales se convierten en clientes potenciales de otras marcas o de otras empresas. Entonces, por eso hoy en día existen gran diversidad de SKUs, a lo mejor una misma marca, pero obviamente submarcas, y lo vemos independientemente eh, con muchas empresas, con Pepsi, con Coca, con Sabritas, con Barcel, sacan diversidad de opciones y de marcas. Obviamente, por ejemplo, en cuestión de botanas, pues Sabritas es la que rige el mercado a nivel nacional. Pues existen chetos de mucha variedad, no nada más existen unos solo chetos, Sabritas también, saladas, adobadas, eh, con con cebolla también, muchas de esas cuestiones. Entonces, por eso es que abren su panorama, su segmentación, porque alguien a lo mejor puede decir, a mí no me gustan las sabritas saladas, a lo mejor les gustan obviamente con condimentos y con cebolla, que son las sabritas blancas, a otros dicen, no, a lo mejor a mí me gustan con un sabor picosito o sabritas, obviamente que piquen, pues ahí están las Flaming Hot y etcétera, etcétera. Y a su vez, pues obviamente sacan otras diversidades. A lo mejor dicen, pero es que a mí se me antojan a lo mejor unos rancheritos, pero también se me antojan chetos, pero también se me antojan sabritones, y sale otra marca y sacan el paquetazo. Y así es igual puede pasar con la coca. ¿Cuántas diversidad de bebidas tenemos? Obviamente, de muchos índoles y sabores. En cada uno de sus localidades tienen, obviamente, bebidas carbonizadas en cuestión de sabores. En unos lados es joya, en otros lados es squeeze, etcétera, etcétera. Y aparte está la Fanta, y la Fanta de fresa, y la Fanta de naranja, y la Fanta de mandarina, etcétera, etcétera. Y a su vez también hay Coca normal, Coca en este caso sin azúcar. Y por eso existe mucha diversidad en esa cuestión también. Ok, no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario, chicos. ¿Dudas, comentarios? Ok, dentro de esta cuestión de la mercadotecnia también existe una parte importante, que es la ética y su relación obviamente con el marketing. Obviamente, la mercadotecnia trata de influenciar el comportamiento de los consumidores y de otras personas. Va a emplear herramientas, obviamente, de mercadotecnia que puedan crear una amplia variedad de diseños éticos. O sea, no, en teoría no se debe de tratar de influenciar al cliente de una forma no ética en determinado momento. Nos dice que hay desacuerdos sobre lo que constituye el comportamiento ético y lo no ético. Nos dice que la ética son estándares de comportamiento generalmente aceptados por la sociedad. Dice, la ética varía de sociedad a sociedad, obviamente, de país a país. Sí varía en este caso, dentro de nuestro mismo país, de estado a estado, y dentro del mismo estado varía de ciudad a ciudad. Imagínense en este caso en un mundo globalizado. Eh, Hoy una representación de esa parte de ética, y obviamente que va encaminado también al consumismo, son las etiquetas que han ido apareciendo, que se han ido estipulando a los diversos productos también. Entonces, anteriormente pues hacía publicidad con todo, o sea, sigue haciendo publicidad con todo. A lo mejor, como les decía, ya está pasando a segundo grado un poco la cuestión de publicidad por televisión, pero en los empaques traían cierta publicidad, y hoy en día están mermando esa publicidad. Lo hemos visto en la cuestión de los cereales, lo hemos visto en la cuestión a lo mejor de otras cuestiones de marinela que utilizaban pues animalitos representativos que llamaran la atención. Eso es mercadotecnia.
pero pues no, a las empresas hoy en día, en la sociedad actual que vivimos, obviamente para cierta, obviamente para el gobierno, para empresas, para organizaciones gubernamentales, para hay partes de la población lo consideraban no ético. Entonces, por eso era indispensable que, por ejemplo, la coca se le pusiera que tenía exceso de algunas cuestiones que en determinado momento ya cabe en la responsabilidad del consumidor si realmente lo compra o no. Eso es lo que pasa realmente, por eso se le están poniendo los sellitos y por eso en determinado momento a los cereales o a los panecillos también se le quitaron alguna cuestión que pudieran llamar la atención como un animalito, otras cuestiones, Kellogg's se le quitan el gallo, azucaritas le quitaron el tigre toño, y por ejemplo a los pingüinos de Marinela le quitan los pingüinos y así, a varias cuestiones le quitaron. Entonces, ¿por qué? Y va relacionado con esta cuestión de la ética, que simplemente lo consuman porque quieren en determinado momento comprarlo, no porque alguna cuestión psicológica los anime a comprarlos. ¿Qué pasaba con los niños? Pues veían el tigre y les gustaban y decían, yo quiero sucaritas por el tigre Toño nada más, no por el simplemente y el hecho de querer sucaritas. Y así podemos mencionar muchos otros productos lo que en su momento, pues obviamente por eso se brindó este cambio, además surgió ese cambio, la cuestión de que no lo consideraban ética y obviamente estaba una influencia de la mercadotecnia en ese rubro de mercado. Y obviamente también la mercadotecnia es parte primordial en la economía globalizada. Las naciones dependen del marketing para vender sus materias primas y su producción industrial, obviamente, a otros países. Es muy importante esa cuestión. Las empresas ahora compiten en mercados con todo el mundo, ya no es en este caso una competición, una competencia interna en un mercado nacional. Hoy en día se compite en todo el mundo, consumimos productos de muchas partes, obviamente de muchas partes del mundo, consumimos productos chinos, japoneses, americanos, españoles, alemanes, etcétera, etcétera, y obviamente pues esos productos en determinado momento tienen que buscar primero la satisfacción y la predilección del cliente consumidor también por encima de sus competencias en ese rubro también. Entonces ahí entra la mercadotecnia, debe de jugar un papel principal dentro de esta economía globalizada como tal. Obviamente también la mercadotecnia se apoya en un marketing social. Pero ¿qué es en sí un marketing social? Esto se empezó a señalar a raíz de 1971 como fecha de acuñación en el término de marketing social, cuando Philip Kotler, obviamente es un estudioso de la mercadotecnia, y Gerald Saltman publicaron The Journal of Marketing. Dice el artículo denominado Social Marketing. Dice, an approach to Planet Social Chain. Dice, refiriéndose al uso de los principios y técnicas para hacer progresar una idea o conducta social. Desde entonces nos dice que Philip Kotler y Eduardo Roberto nos dice, el término ha llegado a ser una tecnología de gestión. El cambio social que incluye el diseño, la puesta en práctica y el control de programas orientados a aumentar la aceptabilidad de una idea o práctica social en uno más grupos, en este caso de adoptantes objetivos. La mercadotecnia social utiliza herramientas de investigación y segmentación de mercados, de desarrollo y prueba de conceptos, en este caso, de algún tipo de producto mediante la comunicación, la cuestión de incentivos y de teorías de intercambio para maximizar la respuesta de los adoptantes en un segmento o en un mercado objetivo en sí. Entonces, es muy importante estudiar, analizar la sociedad, porque obviamente sabemos de antemano que la sociedad es un ente cambiante como tal. Las mismas costumbres de compra, lo mismo que consumimos hoy en día,
obviamente ha cambiado, no son las mismas cuestiones que se consumían en los noventas, en el año 2000 específicamente, ha cambiado la forma de comercializar, han cambiado los gustos de la gente a raíz obviamente de la cuestión de la globalización. Hoy en día consumimos más cuestiones de otros países. No sé si alguien me pueda poner un ejemplo en esa cuestión, qué productos diferenciamos a raíz de otras décadas a la actualidad que estamos viviendo hoy en día, chicos. Televisores, Los televisores, exactamente. Anteriormente, ¿qué es lo que más utilizábamos desde tu punto de vista, Marco? ¿O qué marcas? pues antes estaba más común usar las marcas, por ejemplo, las de Sony, por ejemplo. Así Era es más normal correcto. verla todo el tiempo, pero luego ya están otras marcas como Philips, LG, Samsung. Yo diría que ahí sí se puede notar como un cambio dado a la época. Así es. Hoy en día, si vemos una televisión de estetoscopio, por decir, de esas de gran volumen, redonditas, de vidrio, pues decimos, ah, eso es obsoleto, cuando no hace mucho tiempo todavía se utilizaban. Hoy en día, pues lo normal son las pantallas planas, alguna televisión muy delgadas, de otra obviamente nitidez también y de mejor calidad. Y en las mismas esa cuestión se va actualizando. Anteriormente pues teníamos la cuestión de las pantallas y hoy en día tenemos las pantallas que pues, obviamente ya se conectan a internet y anteriormente pues decíamos, ah, pues yo tengo una pantalla, ah, sí, pero ahora tu pantalla no se conecta a internet. Entonces, la misma tecnología, esto tiene que ver con, va de la mano con la tecnología, casi casi nos obliga a cambiarnos. ¿Qué es lo que pasa con los celulares? Cuando empezaban a salir los smartphones, pues simplemente era la novedad y las pantallas y el touch y esa cuestión. Anteriormente se utilizaban teclitas y se utilizaban, entre más pequeño fuera el celular era mejor. Hoy en día, pues entre más grande sea el celular, o sea, cómo cambia la cuestión es, entre más grande sea el celular, pues es mejor porque es más grande la pantalla y anteriormente era lo contrario totalmente. Entonces, las empresas casi casi nos obligan a ir trascendiendo, a ir cambiando esa perspectiva. ¿Por qué? Porque pues obviamente se van actualizando, se va actualizando la cuestión de los mercados también y qué es lo que pasa si no tenemos una computadora actualizada, una televisión, un smartphone, un móvil actualizado, pues obviamente nos privamos de ciertas cuestiones y obviamente pues nos volvemos obsoletos en su momento o las mismas empresas de software, de hardware ya no brindan, en este caso, eh, pues obviamente sustento, actualizaciones, entonces nos obligan en esa cuestión pues a seguirnos actualizando también. ¿Qué pasa? Los Android, por poner un ejemplo, un sistema operativo, pues va cambiando, Android 10, Android 11, etcétera. ¿Qué es lo que pasa de celulares que utilizan a lo mejor Android 4 o Android 2? Pues ya son obsoletos, ya no comparten la misma diversidad en cuestión de aplicaciones y en cuestión de recursos, porque pues obviamente ya se tienen que actualizar. Y así va pasando con muchas cuestiones. Los carros también en su debido momento tienen que trascender en ese cambio también, apegando la cuestión del clima o apegando la cuestión de los recursos, cuidando el medio ambiente, los recursos naturales, la gasolina, que obviamente vemos cuál es la interacción, eh, está subiendo obviamente el precio y más que nada pues, las empresas se están preocupando por sacar carros híbridos o carros que realmente sean de combustible orgánico o también por medio pues, del ambiente, de luz solar también y que se recarguen en su debido momento. Eso es lo que se están aplicando hoy en día las empresas. Entonces, como va cambiando la sociedad, también se van cambiando la mercadotecnia como tal. Anteriormente, no sé si recuerdan, por ejemplo, hubo un tiempo que casi la coca de vidrio no se manejaba, era pura cuestión de los plásticos. ¿Qué es lo que pasó? Pues la sociedad empezó
la sociedad universal mundial empezó a promover la cuestión de cuidar el medio ambiente y se volvió otra vez a la cuestión del vidrio por la basura y muchas otras cuestiones. Obviamente, por ejemplo, Coca-Cola es una de las empresas más representativas en esta cuestión de mercadotecnia porque cambia constantemente su marketing. En cuestión, no se casa directamente con, obviamente, con un eslogan también, ni tampoco también con colores, ni con alguna presentación. Normalmente se mantiene a la vanguardia, cambia los envases, cambia los colores, cambia también los eslogan. Normalmente a veces disfruta Coca-Cola, siempre Coca-Cola, toma Coca-Cola, o sea, no se casa con un eslogan. A comparación, por ejemplo, otro ejemplo, Sabritas, es a que no puedes comer solo una, y de ahí no ha pasado durante el paso del tiempo. Cambia el empaque, eso sí ha cambiado, anteriormente eran plastificados, hoy son metalizados, diversos colores que se utilizan, colores más llamativos, diversas cuestiones para hacer, obviamente, que el consumidor prefiera cierto producto, pero se siguen reditualizando y se siguen, conforme va cambiando la sociedad, obviamente ellos se siguen modernizando en su momento. No sé qué otro ejemplo me puedan poner ustedes en esa cuestión, chicos. Ya les mencioné algunas de las dos empresas que rigen esta cuestión en un mercado nacional e internacional en cuestión de un marketing. Independientemente, si está enfocado en un marketing social o internacionalmente hablando. No sé, algún otro ejemplo que puedan poner en su determinado momento ustedes. ¿Alguna otra marca o producto que recuerden? Las bebidas, las sodas. Como específicamente cuál. La Coca-Cola, por ejemplo. Ok, la Coca. Sí, la Coca, como mencionamos, es una de las empresas más representativas en ese aspecto. Aparte de la Coca, ¿alguna otra, chicos? ¿Nadie recuerda alguna otra? Podría ser también la competencia de la Coca-Cola, la Pepsi, que venden el mismo producto, pero sus estrategias de marketing son un poco más diferentes. Que Coca-Cola está más dirigida como al tema de, te lo vende mucho como familiar, de que no puede faltar en la mesa de la comida de cada familia y así. Y Pepsi es un poco más como dirigida a sus estrategias de marketing a tipo al público joven o a cosas así. Ok, Además de que el exactamente. costo es un poco más barato Coca-Cola. Sí, 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 es correcto, Carla, muchas gracias. Sí, hay empresas que pueden en determinado momento tener un producto similar, en este caso, pues el refresco, las sodas, Coca-Cola y Pepsi-Cola, pero sí utilizan, obviamente, campañas o utilizan publicidad o promociones muy diferente, más que nada la segmentación de mercado. Coca va enfocado, como dice su compañera, a lo familiar, y Pepsi pues va enfocado a otra cuestión de modernidad, de juventud, etcétera, etcétera. Y de hecho, pues por ejemplo, eh, Coca-Cola en México se vende mucho más, pero Pepsi en Estados Unidos es el refresco de cola principal también, eso varía mucho de cuestión. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta tercera y última sesión. Muchas gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Nos veríamos la próxima semana, obviamente. Estén monitoreando la cuestión del Classroom para cualquier actividad o cualquier, en este caso, pues alguna tarea que les esté encargando. Muchas gracias. Excelente tarde, chicos. Igualmente, profe. Gracias, Marco. Muy amable. Nos vemos, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias.